Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chavos? Vamos a revisar miopatías inflamatorias idiopáticas. Es un tema que viene en el programa, vamos a alcanzar a verlo. Traté de resumirlo lo mejor que pude y vamos a empezar diciendo que son un grupo heterogéneo de enfermedades que son adquiridas y que tienen una evolución variable. Afectan principalmente al músculo esquelético, al músculo estriado, y se caracterizan por debilidad muscular que va de moderada a grave, y además, ya lo veremos más adelante, con biopsia por un infiltrado inflamatorio con necrosis celular en distintos grados. Pueden acompañarse de manifestaciones sistémicas y una expresividad que es muy diversa en distintos órganos de acuerdo a cierto tipo de anticuerpos. Hablaremos de todo esto. Recuerden que pueden hacer capturas de pantalla. Esta es la secuencia de la charla. Un poquito de historia. 1864, Wagner detecta o describe la polimiositis. En 1891, Umberric describe a la dermatomiositis. Y en 1930, este hombre, Heinrich Adolf Gotron, describe las pápulas que llevan su nombre. La epidemiología de la dermatomiositis. Sepan ustedes que la dermatomiositis y la polimiositis son enfermedades poco frecuentes, por eso las dejamos al último. Hay 2 mujeres afectadas por cada hombre, excepto en una cosa que se llama miopatías por cuerpos de inclusión. Ya veremos la clasificación. Esta la da más a los hombres. La incidencia va de 1.19 casos por millón de habitantes al año a una prevalencia de 2.4 a 33.8 por 100.000 habitantes. Hay 2 picos, es bimodal la distribución, uno de los 40 a los 60 y en niños de los 5 a los 14. La causa es desconocida, se piensa que puede tener un origen inmunitario y una de las hipótesis es que virus, bacterias, parásitos, el sol o el tabaco, aisladamente o en combinación, más un paciente predispuesto genéticamente, y esto de genéticamente va relacionado con MHC clase 1, podría en algún momento dado desarrollar la enfermedad. Esta es la clasificación de acuerdo al fenotipo. Está la polimiositis idiopática, la dermatomiositis idiopática. Sepan ustedes, de una vez lo aclaro, que en términos muy planos, pues la polimiositis y la dermatomiositis son lo mismo. Lo único que hace la diferencia es que en la dermatomiositis hay lesiones cutáneas. Luego viene la dermatomiositis clínicamente amiopática, también conocida como dermatomiositis amiopática o hipoamiopática. ¿Qué quiere decir? Pacientes con daño cutáneo, ya veremos las lesiones, pero sin un daño muscular evidente. Luego viene la polimiositis o dermatomiositis juvenil, abreviado aquí. Luego viene la miositis por cuerpos de inclusión, MCI, una clasificación relativamente reciente que se llama miopatía necrotizante inmunomediada, MNIM. Miositis asociada al cáncer, hay interacción con los oncólogos. Y miositis de solapamiento, así le llaman los españoles, nosotros le llamamos sobreposición. De las de solapamiento está el síndrome de antisintetasa, que es un síndrome de sobreposición o solapamiento, y la polimiositis dermatomiositis, que está en este apartado, pero asociada a otras enfermedades reumáticas autoinmunes. ¿Qué quiere decir? El lupus puede tener dermatomiositis, el lupus puede tener polimiositis, la artritis reumatoide puede asociarse a cualquiera de estas dos. Las manifestaciones clínicas van al músculo esquelético, a la piel, a las articulaciones, al pulmón y a nivel visceral, gastrointestinal, cardíaca y renal. La musculoesquelética con mucho es la más importante. La debilidad muscular no dolorosa es lo más frecuente y hay que tener mucho cuidado cómo se distribuye esta debilidad muscular. Prácticamente en todos los casos debe de ser simétrica y además proximal, que incluya a los músculos flexores del cuello. En las etapas tardías, cuando este paciente es diagnosticado en una etapa muy grave o no se diagnostica en una etapa temprana, puede haber atrofia de los músculos.
La necrotizante o la MNIM se asocia a afectación esofágica. Recuerden que también hay músculo ahí. Disfagia y broncoespasmo. Pueden morir de broncoaspiración. Y la miositis por cuerpos de inclusión también puede ser asimétrica, proximal y distal. Esta le da más a hombres. Típicamente afecta al cuádriceps femoral y a los flexores de los dedos. Hay atrofia desde el inicio. Y en la musculatura esofágica puede haber disfagia y broncoespasmo. Ojo, no es característica la afectación ocular o facial. No se incluyen los criterios de clasificación porque algunos de estos pacientes pueden llegarse a confundir con Guillain-Barré, pueden llegarse a confundir con miastenia gravis. Los reflejos osteotendinosos están disminuidos, pero proporcionalmente a la debilidad, y hay lo que se conoce como indemnidad del sensorio. La sensibilidad se encuentra sin alteraciones. Esta es la típica distribución de la polimiositis o la dermatomiositis en cuanto a debilidad muscular. Recuerden en su pantalla la figura de la izquierda, pues también nos va a guiar en un futuro a que las biopsias, cuando se necesiten, se van a tomar de las regiones que están marcadas en rojo. Y en la miositis por cuerpo de inclusión, por poner un contraste, solamente o predominantemente afecta las extremidades inferiores. Las lesiones cutáneas son muy características, lo van a ver en las fotos. Hay en áreas fotoexpuestas y en áreas no fotoexpuestas. Hay un síndrome que se llama manos de mecánico, hay calcinosis cutánea, predominantemente en niños, y lesiones cutáneas vasculares. Miren ustedes la iconografía dermatológica. Aquí están las pápulas de Gotrón, superficies extensoras, pápulas, se pueden palpar, son eritematosas, ahí están. Está el eritema en heliotropo. Recuerden que el heliotropo es una flor de este color. El paciente tiene que cerrar los ojos para poder verlo a nivel del párpado. También puede ser infrapalpebral. Y está el signo de Gotrón, que es el eritema, no la pápula, sobre superficies extensoras, sobre todo en las rodillas. Observen ustedes este eritema tan intenso, a veces se puede ver morado, en etapas avanzadas se puede ver de un tono marrón. El signo del chal, todos estos son signos que sí deben de saber, son clínicos, vienen en cualquier libro de semiología médica, el Suros, algún otro que ustedes conozcan. El Harrison también tiene esta parte de semiología. El signo del chal, el eritema así. Signo de la B, el eritema en la B del cuello. El eritema facial, que puede abarcar a toda la cara. Y el eritema linear extensor, sobre los tendones extensores. Generalmente esto afecta a superficies extensoras. Lesiones en áreas no fotoexpuestas. Aquí está a nivel de los glúteos, las nalgas, una eritrodermia. Y una eritrodermia en todo el cuerpo, como si se tratara de una intoxicación o una vasculitis por hipersensibilidad, algo medicamentoso. Pero también podría formar parte de las lesiones por dermatomiositis. Las cutáneas vasculares también abarcan a las uñas, a las úlceras, que pueden ser necrosantes. Aquí hay una necrosis, una gangrena digital. Las úlceras vasculíticas son de bordes bien definidos, generalmente redondeadas, de bordes cortantes se les llama. Y el eritema periungueal, observen ustedes, aquí está el eritema periungueal. No confundirlo con las lesiones en astilla, son telangiectasias periungueales. Ya lo veremos más adelante, pero aquí es importante hacer una capilaroscopía. El doctor Tello, el reumatólogo que trabaja conmigo, hace capilaroscopía y él sabe perfectamente, es un experto en capilaroscopía, evaluar a pacientes con esclerodermia y con polimiositis, dermatomiositis. El fenómeno de Raynaud, aunque no es típico de la enfermedad, se puede observar. Recuerden que se puede observar en lupus, en síndrome antifosfolípido, en fibromialgia, pues también se puede observar en miopatías inflamatorias. Y si esto es muy grave, puede ocasionar necrosis digital por este fenómeno de Raynaud, que puede llegar a ser francamente grave y llegar a la amputación. Una manifestación característica de un subtipo de pacientes que se conocen como síndrome de antisintetasa es esto, las manos de mecánico, unas lesiones que parecen sucias,
y que se pueden ver en toda la palma de la mano. Este es un zoom, un acercamiento, son las manos de mecánico. La calcinosis cutánea, que son cristales de hidroxiapatita, sobre todo es frecuente en los niños y se puede hacer una impronta, se puede tomar un poquito de este material en un portaobjetos, llevarlo al laboratorio y veremos que son cristales de hidroxiapatita. En casos muy avanzados o muy severos se puede llegar a observar el depósito tan grave, en ocasiones puede ser una lesión ocupante de espacio y comprimir estructuras nerviosas, vasculares y ser un verdadero problema. Se tienen que operar estos pacientes. Aquí hay otro ejemplo en un niño de calcinosis cutánea. Las poliartralgias o la poliartritis se observan también en los niños con dermatomiositis, sobre todo. Son lesiones que pueden llegar a ser muy destructivas. En general, el curso podría ser poco agresivo, de forma precoz diagnosticado, pero si se deja la evolución natural de la enfermedad, no se tiene un diagnóstico, sí que puede llegar a ser muy destructivo. En el síndrome antisintetasa los voy a ir familiarizando con el anticuerpo que lo representa, que se llama anti-Jo1, que es orientador hacia el síndrome antisintetasa, sí también que puede ser muy agresivo. Afección pulmonar, ya les decía yo, por la afectación del esófago, puede haber neumonía por broncoaspiración, hipoventilación por compromiso de músculos respiratorios y en casos muy raros, en realidad muy raros, hemorragia alveolar difusa. También hay una enfermedad pulmonar intersticial difusa, la llamaremos EPI, que es la afectación visceral más frecuente en estos pacientes. Se asocia a los anticuerpos antisintetasa y a estos anticuerpos anti-MDA5. Ya veremos qué anticuerpos realmente son los prácticos de solicitar, los que se pueden solicitar en la vida real, y veremos cuáles son anticuerpos que, si bien existen, no son comercialmente disponibles. Los síntomas son disnea, tos seca, hay estertores crepitantes, la radiografía de tórax es normal en estadios iniciales, pero el patrón intersticial o alveolo intersticial perdón, es la constante en la evolución de la enfermedad. Se tiene que mandar a un neumólogo para hacer una espirometría a estos pacientes, y cuando se hace una tomografía axial computada de alta resolución se observan 4 patrones. Los de neumonía intersticial no específica, el famoso vidrio despulido o deslustrado, la neumonía intersticial usual con fibrosis pulmonar, el predominio reticulum nodular con panal de abejas, la neumonía organizada y la neumonía intersticial aguda, que esta es la que puede llegar a tener una hemorragia pulmonar aguda. La radiografía de tórax, ahí están algunos infiltrados, sobre todo de predominio basal, que se pueden llegar a confundir con derrame, con neumonía. Para eso se hace la tomografía, ahí está evidenciándose una neumonía intersticial usual. A nivel gastrointestinal hay disfagia, voz nasal, regurgitación. En el esófago, principalmente en el tercio superior, disfagia, de aquí que se conecte con la tráquea, puede haber broncoaspiración, neumatosis cistoidea intestinal, cirrosis biliar primaria, pancreatitis, perforación. Son algunas de las complicaciones gastrointestinales no frecuentes, no frecuentes. La afectación cardíaca puede manifestarse por un bloqueo, por disautonomía, alteración del ritmo, insuficiencia cardíaca congestiva y en casos graves tamponade. Miocarditis con mal pronóstico, esta sí que es un poquito más frecuente porque afecta al músculo. Y a nivel renal, necrosis tubular y nefropatía por IgA son las asociaciones más frecuentes. Hablaremos un poquito del síndrome antisintetasa, que es un síndrome de sobreposición, que aún no hay un acuerdo final sobre los criterios diagnósticos, pero un criterio obligado es que existe este anticuerpo, el anticuerpo anti-ARNT sintetasa. Algunos libros lo encontrarán como sintasa, son los anticuerpos antisintetasa, y son estos, el Jo1,
PL7, PL12, los más frecuentes. De hecho, el más frecuente de estos tres es el HO1. Estos también existen, pero a nivel de investigación. Más una de estas manifestaciones clínicas. La tríada sería clínicamente miositis, enfermedad pulmonar intersticial difusa y artritis, más uno de estos anticuerpos, pero también puede haber fiebre, Raynaud, manos de mecánico y el rash que vemos en la dermatomiositis. La especificidad de los anticuerpos con el HO1 es miositis más grave, más enfermedad pulmonar leve a moderada, con el PL7 y PL12 que están acá, miositis más leve, más una pulmonar más grave. Hay un apartado interesantísimo, yo he visto varios pacientes con los oncólogos, que es la miositis asociada al cáncer. La frecuencia es del 15 al 25% de las miopatías inflamatorias y idiopáticas. Más frecuente la dermatomiositis, seguida de la polimiositis y de esta que es la más reciente, la necrotizante o necrótica. Tipos de cáncer, no se me vayan a confundir, ha habido mucha controversia a lo largo del tiempo. Si ustedes ven ovario, pulmón, páncreas, estómago, colon, mama y linfoma no Hodgkin, pues no nos dicen nada porque son los cánceres más frecuentes. No podríamos decir que sean los típicos de las miopatías. Sin embargo, hoy se considera que estos son los obligados a descartar en un paciente que se presenta con miopatía inflamatoria idiopática. ¿Cuándo aparece el cáncer? Esto genera un poquito de mayor confusión. Puede ser antes, durante o después de la miopatía inflamatoria idiopática. Lo más frecuente es que sea desde 3 años antes hasta 3 años después. O sea, este es el rango, así como el más menos o la campana de Gauss o la curva que ahora está muy de moda con el COVID, pero lo más frecuente es que aparezca después, finalmente. La sospecha es una miopatía inflamatoria idiopática que no responde muy bien al tratamiento y la asociación con estos anticuerpos anti-155, 140 kilodaltons, anti-TIF1 y anti-MXP2. Las pruebas complementarias son muy importantes, voy a tratar de resumirlas de manera muy sencilla. Están las enzimas musculares o enzimas de escape, la CPK, la creatininfosfoquinasa, la aldolasa, la TGO, la TGP, las enzimas hepáticas y la DHL. ¿Por qué están en este orden? Porque esta, la CPK, es la más importante, más sensible y específica para miositis activa. Presente en el 90% de los pacientes, luego sigue la aldolasa y luego siguen las hepáticas, TGO, TGP y la DHL. Pueden estar elevadas, pero son poco específicas. O sea que a todo paciente hay que pedirle estas enzimas. Y esto, que les sugiero que lo copien de la pantalla, es un cuadro que les puede guiar sobre los anticuerpos que se pueden encontrar, su frecuencia, el antígeno al que van dirigido y las asociaciones clínicas que hemos descrito previamente. Después de las enzimas musculares, viene un estudio que se llama electromiograma, electromiografía. En esto son expertos los médicos de rehabilitación, los neurofisiólogos, a quien pueden solicitarles el estudio. Del 10 al 15% sí que pueden ser normales, pero en casi todos los pacientes con manifestaciones clínicas de elevación de enzimas hepáticas se reporta un patrón miopático con potenciales polifásicos de poca amplitud y corta duración, actividad insercional y descargas repetitivas. Puede haber un patrón mixto, pero lo que no deben olvidar es que el patrón miopático es condición sine qua non. Es indispensable que exista. Si solamente se reporta un patrón neuropático, queda automáticamente descartada la miopatía inflamatoria muscular. Viene la biopsia muscular en las polimiositis. Los hallazgos son un infiltrado inflamatorio peri o endomicial. Debe de haber necrosis, hay una pérdida de la arquitectura muscular y cuando se manda una muestra a inmunohistoquímica hay linfocitos T citotóxicos CD8 positivos por inmunohistoquímica, CD4 también positivos por inmunohistoquímica y expresión de complejo principal de histocompatibilidad
de clase 1. En la dermatomiositis, recuerden que en la polimiositis tomamos músculo, en la dermatomiositis también tomamos piel. Son los mismos hallazgos, básicamente, aunque aquí hay participación de linfocitos B, del complejo de ataque de membrana y de células natural killer. Esa vendría a ser la diferencia, y los hallazgos en la superficie de la piel que veremos posteriormente. La miopatía por cuerpos de inclusión, recuerden la de los hombres, que afecta particularmente a las extremidades inferiores. Hay un infiltrado inflamatorio también periendomicial. Aquí hay vacuolas, y aquí sirve mucho el de observar depósito de amiloide, inclusiones de ubiquitina y microscopía electrónica, sobre todo para ver de mejor manera las vacuolas. Los linfocitos T citotóxicos están presentes, se parece mucho a la dermatomiositis, pero las vacuolas son lo que hacen la diferencia. En la necrotizante puede haber fibras necróticas, datos de regeneración. La necrosis fibrilar es muy marcada, pero el infiltrado inflamatorio, a diferencia de las biopsias que vimos previamente en dermato y en polimiositis, es nula o escasa. ¿Qué otras pruebas se pueden hacer cuando las tengan disponibles? La resonancia magnética nuclear, que puede servir para seleccionar los sitios donde podemos hacer la biopsia, monitorizar respuesta al tratamiento, ver el edema en una fase temprana. A veces esto ni siquiera por ultrasonido lo podemos ver. Pero recuerden a todos sus pacientes, sobre todo si hay Raynaud, si hay telangiectasias, hacer una capilaroscopía. Recordar que la biopsia cutánea puede ser similar en hallazgos al observado en lupus eritematoso cutáneo, hacer ecocardiograma, electrocardiograma y estudios cardíacos cuando se considere pertinente. El diagnóstico diferencial es muy importante. Graben esta pantalla. Aquí viene el tipo: polimiositis, dermatomiositis, miositis por cuerpo de inclusión, la necrotizante, de acuerdo a la clasificación, la edad, el inicio del curso, la distribución, si hay daño o no hay daño cutáneo, qué se observa en la biopsia muscular, la elevación de la CPK. Les recuerdo que la elevación de la CPK no es, en una etapa aguda, no es, la CPK normalmente anda sobre 140, 150. Un paciente con polimiositis o dermatomiositis no va a llegar con 400, con 500, va a llegar con 10,000, con 5,000, con 6,000, con niveles exageradamente elevados. Entonces, esta sería una captura de pantalla de muy buena utilidad para ustedes. Aquí están los criterios diagnósticos, de 1977, publicados en New England Journal of Medicine, de Bohan y Peter. Muchos, me incluyo yo, los seguimos utilizando. Son muy prácticos: debilidad muscular proximal, elevación de enzimas musculares, alteraciones de la electromiografía, biopsia muscular y el eritema en heliotropo en caso de la dermatomiositis. Se define como definida, probable o posible, de acuerdo a los criterios que se encuentren, y se excluyen todas estas patologías que se pueden confundir con una miopatía inflamatoria idiopática. Para mí son todavía vigentes, pero también existen criterios de clasificación para miositis por cuerpos de inclusión, para miositis necrotizante inmunomediada. Léanlos, realmente no tienen que memorizarlos, solamente conocerlos. Me interesa muchísimo más que conozcan los de Bohan y Peter y que nos aboquemos a las polimiositis, dermatomiositis en adulto, en niño y a la asociada con cáncer. Estos son los criterios de clasificación de EULAR, American College of Rheumatology, para la miositis inflamatoria idiopática del adulto y juveniles. Están en 2017 y básicamente le dan una puntuación, ya sea con biopsia o sin biopsia, sobre todo lo que hemos visto previamente. Ustedes pueden sacar su puntuación y decir si su paciente tiene una probable miositis inflamatoria idiopática o una definitiva. Recuerden que hay una calculadora que pueden consultar aquí, la pueden consultar en este link y ver si realmente
su paciente puede reunir estos criterios. Bueno, diagnóstico diferencial, sobre todo los problemas de hipotiroidismo más que de hipertiroidismo, la presencia de hiperparatiroidismo, hipercortisolismo, enfermedad o síndrome de Cushing, la hipovitaminosis D, la glucogenosis, la enfermedad de McArdle, el déficit de maltasa ácida, la enfermedad de Pompe. Esto hay que interconsultar al genetista, el doctor Azael, si no lo conocen es el genetista en Aguascalientes. Cuando sospechen algo le pueden llamar a él. Las distrofias musculares, las enfermedades neurológicas que también se pueden llegar a confundir. Bueno, ¿cuál es el pronóstico? La mortalidad puede ir del 16 al 50% de acuerdo a qué momento se haya diagnosticado. Las causas de muerte son cáncer, infecciones, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar. Y los factores de mal pronóstico son la edad, retraso en el crecimiento, mayor debilidad en la presentación, disfagia, la enfermedad pulmonar, las infecciones o el cáncer. Tratamiento. Ya para terminar, el objetivo es suprimir la inflamación, preservar la fuerza, mejorar la movilidad, disminuir el riesgo de manifestaciones extramusculares, mantener la fuerza física y mantener la calidad de vida. La rehabilitación muscular, a diferencia de otras enfermedades como la artritis reumatoide, se debe de dar desde el inicio, desde las fases más precoces, y en la dermatomiositis utilizar fotoprotección. ¿Cuál es el tratamiento? La piedra angular es si hay compromiso vital, pulmón, por ejemplo, gastrointestinal, cardíaco, bolos de metilprednisolona 3 días, 500 miligramos a 1 gramo, después pasar a prednisona oral, 1 miligramo por kilo día. Si no hay compromiso vital, se puede iniciar prednisona 1 miligramo por kilo día. Inmediatamente iniciaremos metotrexato, azatioprina, ciclosporina A y tacrolimus. No todos, se tiene que iniciar con metotrexato, pero puede haber combinaciones. En algunos casos, yo o los reumatólogos solemos iniciar metotrexato, azatioprina, si no hay mejoría ciclosporina y si no tacrolimus. En pacientes córtico-dependientes o córtico-resistentes a la 4ª semana, y desde el inicio como ahorradores de potasio o si los marcadores de mal pronóstico o de cronicidad nos indican que podemos estar ante un paciente potencialmente grave. Cuando la enfermedad es refractaria, recuerden, cuando la enfermedad es refractaria, váyanse a buscar cáncer. Pero si lo descartan, se pueden utilizar inmunoglobulina intravenosa y como segunda opción rituximab, que platicamos en artritis reumatoide, por ejemplo. Otros biológicos en ensayos clínicos, tocilizumab, el bloqueador de interleucina 6 y el abatacept, que también se usa en artritis reumatoide. Lo que les dije hace rato, descartar cáncer, miositis por cuerpos de inclusión y miopatía esteroidea. Para la afectación pulmonar, también se puede agregar azatioprina con prednisona o ácido micofenólico, también lo van a encontrar como micofenolato mofetilo, o ciclosporina A, tacrolimus, sobre todo si existe este anticuerpo. Si la enfermedad es rápidamente progresiva, lo mismo, bolos de metilprednisolona, se aplica la diapositiva anterior. Si hay daño articular, una sinovitis de rodilla, tratamiento locorregional a la rodilla. Prednisona más metotrexato, si hay daño oligopoliarticular o si falló el rituximab. Afectación cutánea, hidroxicloroquina, cloroquina, sobre todo en pacientes con dermatomiositis. En la calcinosis, si se precisa cirugía, adelante. Puede utilizar colchicina, diltiazem o anticoagulantes para disminuir la progresión de la calcinosis, sobre todo en los niños. Pero les decía yo, en la radiografía que vimos esta terrible de la pelvis, la cirugía puede ser necesaria. Hay que gastroproteger al paciente, disminuir su riesgo o prevenir su riesgo cardiovascular, tratar la osteoporosis que seguramente vendrá ligada al uso de esteroide y protegerlo de infecciones. Algunas veces se pueden utilizar cuando aplique vacunas. Muy bien, pues esta es la sesión de polimiositis, dermatomiositis. Espero que hayan tenido una
una clase de provecho. Perdón, es que me perdí un poquito. Quiero parar aquí y la subo ¿cómo se llama? A YouTube. Cualquier cosa avísenme. Esta es una clase, creo que faltaría otra más, el último examen y terminamos. Gracias, chao.